La película comienza mostrándonos a James Burns. Tiene 14 años y acaba de obtener la libertad condicional tras cumplir condena en una prisión infantil. Sigue bajo supervisión judicial, por lo que James sigue utilizando un detector en la pierna. La madre de James, Tracy, quiere que su hijo pueda volver a la escuela y lo matriculó en el instituto más cercano. Por desgracia, la escuela lo rechaza porque James tiene demasiados antecedentes penales. Además, en uno de ellos, James había cometido un robo y una agresión que pusieron en peligro la vida de alguien. Tracy se sintió muy decepcionada, a pesar de que James se había sometido a una prueba psicológica que indicaba que podía volver a la escuela. Aún así, la escuela se mantuvo en su decisión y sugirió que James se matriculara en otra escuela. James se siente muy decepcionado y harto del entorno que le rodea, que parece no aceptarle. A pesar de estar libre, mantiene su comportamiento y permanece en casa. Como buena madre, Tracy intenta calmarlo y darle esperanzas de que más adelante habrá otra escuela que lo acepte. Lo más importante ahora es que James tenga aún más paciencia y mantenga su comportamiento. Mientras espera a que su madre encuentre un colegio que quiera aceptarle, James se limita a pasar el tiempo en casa. Aparte de no tener amigos, el detector en sus pies también es un gran problema que hace que no pueda ir demasiado lejos. Una noche, James se quedó sin leche y tuvo que ir al supermercado más cercano a comprarla. James tenía que estar de vuelta antes de las 8 o de lo contrario, los detectores de sus pies enviarían una alarma al alguacil. Mientras compra, inesperadamente James se ve envuelto en un robo cometido por unos bromistas. En lugar de evitarlo, James se siente feliz y se va con ellos. Los dos niños se llaman Crystal y Manny. A continuación, los tres pasan el rato hasta las 8 mientras disfrutan del ambiente de la ciudad y hacen rodar hojas de marihuana. Su encuentro continuó al día siguiente. James fue invitado a ir a casa de Cynthia, la nueva amiga de Crystal. Como no estaban los padres de Cynthia, Crystal se puso a trastear por la casa, incluyendo beberse el caro licor. La cosa no acaba ahí. Crystal y Manny también roban abiertamente las joyas de los padres de Cynthia y la propia Cynthia. Como es una persona callada y tiene demasiado miedo, se limita a mirar el acto de sus nuevos amigos a su antojo. De la casa de Cynthia, los tres regresan pasando el rato y Crystal menciona a Rock, a quien le gustaría James si tan solo no tuviera detectores en los pies. Muchos explicaron que Rock era un traficante de drogas que dominaba la zona, mientras que ambos trabajaban como correos para él. Más tarde, al llegar a casa, James se olvidó de tirar la botella de bebida que guardaba en la chaqueta y la botella fue encontrada por su madre. Tracy estaba muy enfadada y decepcionada porque durante todo este tiempo había hecho todo lo posible para que James no tuviera problemas y pudiera vivir normalmente como los demás niños. El propio James también estaba enfadado porque creía que no habría más colegios que quisieran aceptarle. Además, el entorno también le mirará con un solo ojo. James está cansado de hacer el bien, porque en realidad sus antecedentes penales se quedarán grabados en su vida. James estaba cansado de todas las rutinas aburridas, y esta vez quería hacer lo que le diera la gana. Finalmente, con el corazón encogido, Tracy deja marchar a James. Este es el comienzo de la oscura vida de James. Estaba desesperado, así que cortó el detector de su pierna y se dirigió a los aposentos de Rock, a quien Crystal y Manny habían avisado previamente. Valientemente, James pidió inmediatamente un trabajo y admitió que sí tenía valor. James estaba muy seguro de que se podía confiar en él más que en los otros hombres de Rock. Entonces, Rock puso a prueba a James apuntándole con una pistola, y por supuesto, James no reaccionó en absoluto. Al día siguiente, James llamó a casa y le dijo a su madre que no volvería. Por supuesto, Tracy se preocupó y quiso recogerlo, pero James se negó y colgó rápidamente el teléfono. Esa noche, James recibió el encargo de llevar a Rock y Manny a recoger unas cosas a casa de alguien. James no sabe de qué cosa se trata y solo le dijeron que esperara y se preparara al volante. Después de que Rock y Manny entraran en la casa, unos minutos más tarde, se vio llegar a un hombre que entraba corriendo por la puerta trasera. James sospechó de inmediato y cuando se acercó, resultó que había un ruido en el interior. Sin pensarlo, James se coló por la puerta trasera y cogió un sartén. Cuando entró en el salón, James vio que Rock y Manny estaban siendo retenidos para que no pudieran hacer nada. James golpeó inmediatamente al hombre con el sartén, por lo que Rock tuvo la oportunidad de devolver el golpe. Tras hacerse con la bolsa que contenía droga, Rock lo celebra con una fiesta en un bar. James recibió elogios por su valentía, incluso Rock le dio bastante dinero. Tras su acción, James fue aceptado oficialmente y se le permitió vivir con Rock.
Crystal también parecía estar cada vez más interesada en James y su relación era cada vez más estrecha e incluso dormían juntos a menudo. Los elogios y el reconocimiento de Rock hicieron que James se sintiera arrogante y le gustara actuar a su antojo. Cuando entregaba mercancías, James conducía un coche a gran velocidad y, por supuesto, eso podía atraer la atención de la policía y al final, les pillaron llevando drogas. Crystal no quería que la arrogancia de James fuera un desastre, pero a James no le importaba y estaba muy seguro de que nadie sería capaz de detener sus acciones. Así que, esa es la rutina de James. Espera órdenes de Rock para entregar mercancías o acompañarle cuando va a resolver problemas. Rock cuenta entonces una de las acciones de James que más le impresionan. Fue cuando James desvalijó a un traficante de drogas. Rock está muy orgulloso y quiere que todos sus hombres imiten a James. Como Rock confiaba en él, James le pidió entonces que se encargara él mismo de una o varias áreas. Pero esta vez, Rock se negó y dijo que no era el momento adecuado. Rock quería que James siguiera desempeñando sus funciones como siempre y en el futuro, Rock prometió proporcionarle varias áreas de las que James pudiera ocuparse por sí mismo. Un día, James recibió el encargo de recaudar dinero por la venta de drogas de uno de los dueños del bar. Con su amigo Drew, James entró e inmediatamente pidió el dinero. Por desgracia, el dueño del bar se negó porque James era considerado un crío que solo quería jugar a robar. Sintiéndose humillado, James se enfadó y apuntó con una pistola. De hecho, también se tiró un farol disparando una bala. Fue entonces cuando dos personas entraron de improviso. James debería estar agradecido por solo haber sido golpeado, pero descargó su ira destrozando el coche del dueño del bar. En ese momento, James vio una bolsa llena de armas, por lo que inició la toma de la bolsa a cambio de pagar las drogas. Cuando llegó a casa, James le contó a Crystal su acción, pero en lugar de estar orgullosa, Crystal estaba realmente decepcionada porque, según ella, esta acción solo causaría problemas mayores. Crystal quería que James se convirtiera en un hombre maduro como Rock, capaz de pensar con claridad. Entonces, se produjo una discusión. James no podía aceptar que le llamaran infantil y Crystal también estaba cada vez más decepcionada porque James decía que Crystal era una inútil que siempre respondía a todos los hombres que se le acercaban. Resultó que durante todo este tiempo, James se había enterado de que Crystal se había acostado con Rock y también con varios hombres que conoció en el bar. Entonces, llegó Rock y se puso furioso. Según él, vender armas era más difícil que vender drogas. Aparte de eso, la relación de Rock con el dueño del bar también estaba destruida, a pesar de que esa persona era uno de sus clientes de toda la vida. Rock estaba muy furioso y le pidió a James que vendiera él mismo las armas robadas. James fue entonces al supermercado a comprar una bebida mientras se calmaba. Pero sus emociones volvieron a desatarse cuando uno de los frigoríficos de allí estaba cerrado y James no pudo coger la bebida que quería. La dependienta, Sarah, se asustó, así que James, al verla, sintió pena y alivió sus emociones. Los dos se conocieron entonces, y Sarah no esperaba que James, de quien sabía que era traficante de drogas, pudiera ser realmente amable. Entonces se contaron historias, y Sarah le contó a James que tenía que trabajar entre horas porque su padre estaba en paro. Desde su primer encuentro, James se sintió cómodo con Sarah. Así que, después del encuentro de esa noche, James se reunía a menudo con Sarah solo para contarse historias y charlar juntos. James había revelado que en realidad solo quería vivir una vida normal y ser aceptado por otras personas. James echaba mucho de menos su vida de adolescente y quería vivir un día como los demás niños. Al parecer, la respuesta de Sarah fue inesperada. A Sarah no le importaba el pasado de James, incluso le animó a cambiar de vida inmediatamente. Parecían gustarse mutuamente, sobre todo James, que ahora puede encontrar a alguien que realmente se preocupe por él y quiera aceptar lo que es. Mientras tanto, al mismo tiempo, la solitaria Crystal finalmente cayó en los brazos de Rock y pasaron la noche juntos. Por otro lado, James siente como si tuviera una nueva oportunidad en su vida. Además resultó que los amigos de Sarah también eran muy abiertos y aceptaron la presencia de James. Jugaron juntos al baloncesto y todos los amigos de Sarah se alegraron mucho cuando James jugó con ellos. James pudo sentir el placer que había perdido durante todo este tiempo y también se sintió muy agradecido de tener a Sarah, que se preocupaba por él. Por desgracia, esta felicidad no duró mucho, porque Rock regresó y pidió a James que se responsabilizara de la venta de las armas que había robado. Rock ya había encontrado un comprador y le pidió a James que fuera al lugar que se había determinado. Al principio, James se negó, con la razón de que quería vivir en paz. Pero Rock provocó sus emociones llamando a James cobarde y desagradecido.
y tal vez James acabara siendo un vago si en el pasado Rock no le daba trabajo. Finalmente, James accedió a la petición de Rock con la nota de que era la última vez. En la transacción, James y Drew llegaron al lugar utilizando el coche de Rock. Como de costumbre, la transacción comenzó con James mostrando sus armas. Pero cuando James pidió el dinero, atacaron e inmediatamente trataron de escapar. No queriendo perder, James contraatacó y el disparo de James consiguió que su coche se estrellara contra la barricada. Por desgracia, James no consiguió recuperar su arma, porque de repente se oyó una sirena de policía y el sonido se acercaba cada vez más. Cerca de la casa de Rock, ya había muchos policías y aseguraron a Rock y Crystal. James corrió inmediatamente al encuentro de Sarah y le pidió que huyera a otra ciudad. Por supuesto, Sarah lo rechazó. Sarah no quería abandonar su vida, especialmente porque sus padres aún necesitaban su presencia. Sarah se vio obligada a negarse y dejar que James se fuera y la abandonara. James, que está confundido, eligió volver a casa y en ese momento, su madre no está en casa. James quería ver a su hermana y a su madre, pero, por desgracia, no tuvo tiempo porque la policía llegó a toda prisa y lo detuvo inmediatamente. James fue condenado a 4 años de prisión, pero la mayor parte del tiempo lo pasó en la cárcel de menores. Solo cuando cumplió 18 años, James fue trasladado a una prisión pública dirigida por el teniente Felton. En solo 4 meses, James con su coraje fue capaz de formar su propio apoyo, y en esa prisión James también tenía un rival llamado Guillermo. Estas dos bandas eran muy sensibles y a menudo se metían en problemas. Por ejemplo, cuando un nuevo convicto, Chris, intentó ser molestado por Guillermo, James acudió. No es porque James sienta lástima, sino que deliberadamente solo quiere armar jaleo. Los guardias, que estaban de guardia, se prepararon de inmediato porque sabían que cuando las dos bandas se encontraran, al final tendría que haber alboroto. Y efectivamente, pronto continuó la conmoción. Cuando los presos se estaban bañando, Guillermo tuvo la intención de apuñalar a James. Pero por suerte, Chris se dio cuenta e inmediatamente se lo dijo a James. De nuevo, hubo otro alboroto y en ese momento, el amigo de Guillermo cogió el cuchillo caído y apuñaló a Chris. Poco después llegó la policía y James fue citado para ser interrogado sobre a quién pertenecía el cuchillo con él, que apuñaló a Chris hasta dejarlo crítico. Aunque James sabía que el cuchillo pertenecía a Guillermo, no contestó, alegando que no era un denunciante. Por no dar ninguna información, James es encerrado en una celda para ratas y tras muchos días allí, James es trasladado a otra celda contigua a la de un preso con cadena perpetua llamado Conrad. Una noche, James se despierta y le pide un libro a Conrad, pero este se niega y se limita a ignorar a James. Cuando James se reunió en el campo con sus amigos, les preguntó quién era Conrad. Sus amigos le explicaron que Conrad era un preso que había matado a 5 personas fuera y a 2 en la cárcel. Sintiendo curiosidad, James intentó entonces acercarse a él preguntándole qué libro estaba leyendo. Aunque Conrad parecía ignorante, respondió a las preguntas de James. Entonces, James continuó la conversación diciendo que planeaba atacar a Guillermo. Conrad le respondió con una sonrisa, mientras le recordaba a James que su acción solo haría que James se arrepintiera más tarde. Un día, la madre de James vino de visita y Tracy le contó un montón de historias sobre su ajetreada vida, incluida la noticia de que la hermana de James le echaba mucho de menos. Tracy le recordó a James que cambiara de actitud para que cuando hubiera una vista de examen, James pudiera conseguir la remisión y pudiera estar libre en Navidad. Después de que su madre le visitara, James soñaba despierto a menudo y recordaba sus errores. Empezó a arrepentirse y volcó todos sus sentimientos en un papel. James también escribió mucha poesía sobre la historia de su vida. Conrad, que la leía, le apoyaba mucho para que siguiera escribiendo. Todas las noches, James seguía escribiendo palabras y Conrad, que lo oía, también estaba seguro de que James tenía un lado bueno que no todos conocían. Una vez recuperada su salud, Chris regresó y James se disculpó inmediatamente por haberle metido en peleas. Chris entonces le dijo a James que cada semana, su madre siempre venía y ella hizo que Chris sobreviviera hasta ahora. James sugirió entonces que Chris se mantuviera alejado de los problemas, para que en la audiencia de examen posterior, Chris pudiera obtener la remisión o tal vez pudiera ser puesto en libertad. Pero, por desgracia, el deseo de Chris de ser libre tuvo que aplazarse porque, antes de que se celebrara el juicio, Chris fue agredido por Guillermo. Así que, cuando se celebró la vista de reconocimiento, Chris acudió con la cara maltrecha. Finalmente, a Chris le añadieron 6 años a su condena y esta decisión frustró inmediatamente a Chris. Cuando todos los condenados fueron enviados a hacer ejercicio, Chris ató de repente una cuerda que hizo con una funda de almohada y la manta.
Al ver que Chris estaba a punto de suicidarse, la mayoría de los convictos que estaban allí gritaron inmediatamente para que Chris saltara de inmediato. Los funcionarios empezaron a entrar en pánico, incluido James, que no paraba de gritar a Chris para disuadirle. James vuelve a sentirse culpable y se muestra irritable, a pesar de que mañana es el día de su vista. Conrad también le recuerda a James que vigile su comportamiento, porque quién sabe si mañana consigue una remisión. Conrad también dijo que en esta prisión todo puede pasar y que él también vio a un delincuente que salió libre, y también hubo alguien que tuvo buen comportamiento pero no fue liberado. Conrad intentó que James se diera cuenta de que aún tiene la oportunidad de conseguir una vida mejor ahí fuera. James escuchó atentamente las palabras de Conrad y afrontó su prueba de otra manera. Intentó expresar sus sentimientos sobre sus miedos y preocupaciones por la vida. También entregó al jurado todos los escritos que exponían todos sus crímenes hasta el momento. James estaba muy arrepentido, pero aún así, no esperaba ser puesto en libertad. No importaba si el jurado quería añadir su sentencia, James estaba humildemente dispuesto a soportar todos los castigos y riesgos por sus crímenes. Resultó que todas las confesiones y palabras de James hicieron que los jueces creyeran y le dieran la libertad. Su hermana y su madre lo recogieron inmediatamente, y fue como su madre esperaba. Los tres pudieron reunirse y celebrar juntos la Navidad felizmente. Unas semanas después, James intentó vivir honradamente trabajando en un centro de juegos. Su salario era mucho menor que sus ingresos anteriores cuando se unió a Rock. Mientras, algunos de sus amigos se acercan y ofrecen a James volver a unirse al negocio de la droga. Al principio, James lo rechazó, pero como sentía que allí le menospreciaban a menudo, participó como mensajero solo una vez. Porque después de eso, James pretendía salir de la ciudad y alejarse de todo su pasado. Antes de entregar la droga, James se tomó un tiempo para conocer a Sarah, que resultó estar comprometida. Aunque estaba un poco decepcionado, James estaba feliz porque Sarah pudo seguir adelante con su vida y conseguir a alguien que la haga feliz. Ambos se cuentan sin agobios y pueden hacer las paces con todo el pasado por el que James ha pasado. James también leyó un poema escrito mientras estaba en la cárcel y Sarah se sintió muy orgullosa y segura de que la vida de James sería mucho mejor. Tras la reunión, esa noche, James hizo una transacción y se llevó su parte. Al día siguiente, James fue acompañado por su madre para trasladarse a Nueva York. Allí, James volvió a empezar su vida desde cero y trabajó en una oficina con un sueldo mediocre. Hasta 2014, James seguía viviendo en Nueva York y estudiaba en el Manhattan Community College especializándose en escritura y poesía. Esto fue todo. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al tanto del canal. Tampoco olvides dejar tu like junto con un comentario. Así me ayudas a posicionar mi contenido para llegar a más gente. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Espero y tengas un hermoso día. Ya sin mucho más que añadir, nos vemos en el próximo video.